Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Ser Inversor, mi nombre es Benjamín y vamos a ver un video de análisis sobre Merval, tanto en pesos como en dólares y los principales ADRs. Vamos a repasar un poco de lo que está sucediendo, por qué se generó esta última corrección, por qué también se generó este repunte hace algunas horas, tanto en pesos como en dólares, llegando a soportes semanales y diarios que habíamos comentado en el video del viernes, y también vamos a repasar un poco cómo queda la situación del sector bancario, que se lo ve mucho más débil que el sector energético, por el lado de Vista, por ejemplo, Pampa, YPF, Transportadora Gas del Sur y demás. Así que dicho todo eso, vamos a ir rápidamente con el análisis primero del Merval en pesos y luego del Merval en dólares. Para comenzar con el análisis, hagamos un pequeño repaso. Fíjense que a principios de este mes de agosto tuvimos el quinto toque que habíamos previsto, luego de no solo salir de este rango, sino de superar los 2.100.000, superó 2.200.000 y ahí estaba la confirmación al 100% de que iba a ir hasta los 2.400.000 y en este punto les había comentado que era barajar y dar de nuevo. Se terminó dando la vuelta, yo en este punto esperaba de los 2.200.000 que busque apoyo y pueda subir, pero como estaba en un mercado lateral, que ahora lo estamos viendo con mucha más claridad, quedaba abierta la puerta tranquilamente, porque cuando uno está en un mercado lateral significa que la oferta y la demanda están en un equilibrio y tras haber rechazado la parte alta, técnicamente debía ir a buscar la parte baja. Simplemente el hecho de llegar a la zona media y respetar era lo que mantenía la esperanza de que pueda romper este rango, que al final eso no se dio y hoy estamos en la parte baja. Considerándolo así, podemos decir el tercer toque. 1, 2, vamos a tomar todo este rango como un segundo toque y el tercer toque dejando una vela alcista en el punto actual, que ahora la vamos a repasar mejor. Llegamos a este punto tras, les muestro en una hora rápidamente, tras varias correcciones e impulsos a la baja, por ejemplo acá un nuevo impulso, tuviste un retroceso, utilizaste como techo antes algo que era un soporte, volviste a corregir, volviste a utilizar toda esta zona, por ejemplo los 2.100.000, techo de lo que fue el rango de julio y desde ahí volviste a extender el movimiento a la baja llegando al soporte de los 2 millones. Y a partir de este punto estás rebotando. Así que por ese lado, genial. Quiero mostrarles algo también interesante en 4 horas. Fíjense si les pongo el RSI. No llegó actualmente a la sobreventa, pero estuvo muy cerca. De hecho, si lo observamos bien, fíjense que las últimas veces que estuvo en sobreventa en 4 horas con el RSI y justo en estos precios fue cuando marcó los mínimos del mercado y a partir de ahí el mercado, justamente en este caso el índice Merval en pesos, empezó a repuntar. Acá le faltó muy poquito y lo que podría confirmar este último movimiento que estamos esperando es la superación del RSI a su media móvil. Ven que acá el mercado amagó, no pudo y se pegó la vuelta. Cabe la posibilidad aún de que esto venga a buscar apoyo acá, profundice un poquito esta zona, esté a algunas jornadas lateralizando entre el RSI en sobreventa y luego reaccione. Por ahora tenemos el primer indicio de que respeta el soporte, genial, buenísimo, no quiere decir por esto solo que el mercado ya va a empezar a recuperar directamente a los 2.100.000 o los 2.200.000, pero al menos es un primer indicio muy positivo de que se haya frenado. Para mí puede y está abierta y latente esa posibilidad de lateralizar un poquito, profundizar un poco más esa zona de 2.100.000 o 1.960.000, perdón, y a partir de ahí extender la subida, ¿sí? Un rebote con un primer objetivo en los 2.130.000. Y si lo vamos a observar en pesos, vamos a ver que el escenario está bastante similar, solamente que estaríamos testeando una anterior zona de techos, que fueron los máximos, por ejemplo, de 2024 hasta octubre, que hizo el último movimiento alcista fuerte. Esta zona de los 1500 barra 1400. Y también estamos hablando de los mínimos alcanzados este año en abril, donde el mercado desde ahí repuntó. Tenemos una zona media acá de los 1800, que sabemos que es una resistencia bastante importante, ya que desde ahí generó el último impulso a la baja que estamos viendo el día de hoy. El mercado casi que entraba en sobreventa en diario, mucho más importante que H4 como vimos en pesos. Esto estamos viéndolo en dólares, en diario el RSI. Y cabe, como les digo, la posibilidad de tener una última corrección para profundizar esta zona y luego sí de a poco empezar a reaccionar. Recuerden que para que un soporte sea respetado necesitamos ver velas alcistas. Esto es más que nada, es una buena vela alcista, más o menos, porque le falta bastante cuerpo, creo yo, sobre todo si la comparamos con lo que sucedió el día de ayer. Mientras más cuerpo tenga la vela alcista que se forme en este soporte, mucho mejor porque le da más probabilidades al mercado de comenzar a rebotar. En este caso, el primer rebote creo que sería más o menos hasta la zona de 1600, 1700, no creo que se extienda ahí.
Vamos viéndolo de a poco. Pero bastante interesante, yo creo que el mercado está llegando a un suelo, no sé qué o cuánto más podría llegar a corregir, con qué me refiero a qué factores pueden impulsar una corrección aún mayor por debajo de los 1400, por ahora no lo veo técnicamente, o mejor dicho, fundamentalmente lo que podría provocar esa pérdida de los 1400 es una elección muy negativa por el lado del gobierno. Yo creo más que nada que lo de Buenos Aires va a servir ahora el domingo 7 como un anticipo. No representa del todo, pero es un anticipo. Y en base a eso se tomarán decisiones y el mercado obviamente intentará descontar escenarios de cara a las elecciones de octubre, finales de octubre. Así que veremos qué tal. Y como les había comentado y anticipado, vamos a repasar un poco del sector bancario, después vamos por el sector energético, pero primero el bancario que está muy castigado. Fíjense en los precios en los que nos encontramos hace apenas 2 semanas, 17, y hoy estamos un 25% abajo. Tengo pendiente, y es más, puede ser un video para la semana que viene, si les interesa me lo dejan saber en los comentarios. Benja, me gustaría ese análisis fundamental de los bancos, justamente pendiente porque un video, análisis fundamental, tengo pendiente, en realidad está, perdónenme que me expresé mal, tengo pendiente revisar fundamentalmente qué tal el balance de los bancos. Ya presentó Superville que dio bastante mal. Francés también estuvo por debajo de las expectativas. Queda Macro al pendiente y Galicia. Y en base a eso, una vez estén publicados todos los datos, lo que voy a hacer es compararlos, a ver cuál es el banco más sólido. En el primer trimestre lo hice y los más sólidos eran Francés y Galicia, justamente bancos que quedaron a nada de sus máximos, ahora vamos a ver Galicia, pero ahora el escenario parece cambiar y se me hace que Banco Macro, dependiendo cómo presenten los resultados, puede ser el nuevo mejor banco posicionado para lo que resta del año. Yendo a lo técnico, vamos a observar que había una resistencia acá entre los 12 y los 11 y medio, hasta que el mercado a fines del año pasado generó el último rally alcista. Ahora se han perdido los mínimos de abril, esto es muy interesante, es lo que remarco en casi todos los videos, que el sector bancario está por debajo de los precios de abril y el sector energético está por encima. Se demuestra ahí en lo técnico, obviamente por los precios, cuál tiene una fortaleza y cuál está más fuerte que el otro, ¿no? En este caso vemos que perdió el soporte de los 14, el RSI está entrando en sobreventa, muy cerca, ahora sí, de los 12, zona que no tenemos registro que haya sido utilizada como un soporte, pero al haber sido techo esperemos que le ponga un freno a la corrección. Tenemos una vela de indecisión el día de hoy, con lo cual puede servir de patrón, así, estrella del amanecer, un patrón de reversión, que esto obviamente después iría acompañado de una subida, pero esto es anticiparse, simplemente lo mencionamos como una posibilidad. Para mí, con que empiece a reaccionar de estos niveles, genial, buenísimo. Veremos mañana cómo se desenvuelve la jornada. Y si no, es venir a profundizar un poquito más esto, entrar un poco más en sobreventa del RSI y empezar a reaccionar con un objetivo de atacar los 14 dólares y medio, más o menos, que es la resistencia más cercana que tenemos. Si lo vemos en pesos, el soporte está en la zona 5.800, 5.500, esta zona de acá, por ejemplo, y a partir de este nivel, también junto al RSI casi en sobreventa, el mercado para mí debería comenzar a corregir, teniendo en cuenta que que cayó, mejor dicho, en 2 semanas un 24% sin ningún rebote. Así que al menos un rebote hasta la zona 6.600, vamos a poner esto acá, a cualquiera esto, poner esto de acá como en 4 horas. Ahí está, al menos hasta esa zona algún rebote podría generarse. Estaríamos hablando de una recuperación, siempre y cuando no pierda los 5.700, de un 12% aproximadamente. Y vamos a repasar un poco más estos bancos, que todavía nos quedan unos cuantos ahí. Por ejemplo, Banco Macro no pudo respetar la zona de estos mínimos, una zona bastante amplia entre 67 y 62 como soporte semanal, terminó perdiéndolo, tampoco llegó a un soporte diario que está ahí abajo en los 57-55. El RSI nos presenta acá en diario una divergencia, es decir, que en este último movimiento a la baja la debilidad de los vendedores fue mayor, es decir, no estuvieron tan fuertes como en el primer movimiento a la baja, por ende es probable que se genere un rebote. No hay una vela contundente como la que les mencioné que podría darse en Banco Francés, por ejemplo, y también que podría darse en el resto del sector bancario. Es una vela envolvente que mientras más cuerpo tenga, mejor porque le pone un freno a la corrección y le da más probabilidades a que se genere el rebote. Así que desde estos precios o un poquito más abajo, tras tocar 57, espero que el mercado empiece a reaccionar y en pesos estaríamos hablando de tocar la zona 8.000, 7.700 aproximadamente para al menos rebotar hasta los 8.900, zona que tenemos ahí que oficia como resistencia.
Si lo vamos a observar en Galicia, que fue una de las más castigadas, si no la más castigada, creo yo, obviamente con Superville. Ah, no, también, 23%, en línea con el sector bancario en general. Supuestamente hoy, tras el cierre del mercado, presenta resultados, ya lo habían movido la semana pasada, esperemos que no lo vuelvan a mover, así ya tenemos los resultados y podemos comparar. Es más, déjenme revisar Banco Macro, sí, Banco Macro queda para mañana. Mañana tras el cierre de mercado debería presentar Banco Macro, así que esperemos. Así la semana que viene ya tenemos esa comparación de los balances. Mínimo de por debajo de abril, ligero igual, ligero, no es como los otros que habían sufrido más por debajo del mínimo de abril. Estamos en una zona posible de soporte entre 42 y 40. Hay cierto desgaste, es una vela media de indecisión esta. El RSI ya está en sobreventa a diario. La última vez que estuvo en sobreventa en diario, quitando el mínimo de este año en abril, fue el octubre de 2023. Acá miren, en toda esta fecha. Así que hace muchísimo que no se veía el RSI por estos niveles, por ende le da más probabilidades, creo yo, de poder reaccionar al alza. Si ese es el caso, el rebote podría ser hasta los 47, más o menos. Si lo vemos en pesos, desde estos niveles podría ir a buscar los 6.000 y moneda. Yo en este caso compré, terminé promediando porque tenía una compra en 6.320 y terminé comprando en 5.620 aproximadamente. Me quedó el precio promedio de compra 6.020, 6.050 por ahí. Mi idea es justamente una compra pensando de acá a fin de año. De que el gobierno le vaya bien, junto a Pampa, YPF y Galicia, no, perdón, sí, Galicia y Gas del Sur, ahí está. Esas son las otras tres del sector energético que me han quedado, con las que pienso especular con una victoria del gobierno y un repunte para fin de año, de cara a fin de año. Por eso terminé haciendo esta compra, que en el corto plazo también sirve para ir a buscar 6.300. En mi caso, como les dije, termino promediando y la aguanto. Mientras se mantenga por encima de 6.400, genial, por el lado de Galicia, de la gallega, y después vamos con uno de los más castigados, ahora sí, de Superville. Una corrección de un 32%, tremendo. Está llegando a una posible zona de soporte, estamos hablando de los 8. Con esto especulado porque como ven ha sido techo en anteriores ocasiones, todo lo que fue 2024 hasta el último rally. Le puedo subir un poquito más ahora sí, teniendo en cuenta que parece que lo utilizó como soporte esta zona de los 8. El RSI casi en sobreventa. Para mí es más probable que a partir de este punto empiece a reaccionar, al menos hasta los 9.50. Estaríamos hablando de una subida de un 12-13%. En líneas generales, el sector bancario parece que va a recuperar ese porcentaje. Y en pesos también, llegando ahí a 2.200, con la posibilidad, creo yo, de ir hasta los 2.500 aproximadamente. Estamos hablando de ese porcentaje de subida, desarrollando aún más lo que es este canal bajista que viene formando desde principios de año. Y dicho todo eso, ahora sí vamos a pasar por el sector energético, aunque antes, para no dejar colgada una que también me parece interesante, vamos a ver a IRSA. Si lo ven está bastante lateral, pero miren, por encima un 26% de los mínimos de abril, y eso que estoy tomando este punto, porque puedo tomar tranquilamente este de acá y estaría un 32% por encima de los mínimos. También estuvo muy cerca hace unas semanas de los máximos del 2025, por lo cual acá hay fortaleza. Esto si quieren lo podemos borrar para que se observe mejor el rango en el que está metido tranquilamente. ¿Desde hace cuánto? Ya 3 meses que está lateralizando con el soporte en los 14 y el techo en los 16. Y en pesos se la ve atractiva porque bueno, en dólares esto debería de hacer esto así. Técnicamente siempre y cuando se mantenga por encima de los 14, ¿no? Y en pesos a mí me gustó para hacer una compra pensada simplemente en el corto plazo. Fíjense que es una anterior zona de techos que el mercado ha perforado anteriormente a principios de este mes, utilizó como soporte y fue y formó unos nuevos máximos en los 2000 y ahora estamos en este nivel. Cae por debajo de esta zona de los 1950, podemos decir, cerrar una vela envolvente a la baja de este estilo, es lo que rompería lo que ahora es un soporte antes techo y generaría una corrección hasta los 1800, 1850. No alteraría tanto la tendencia, pero sí la del cortísimo plazo. Es decir, desde acá podría verse esto y después recién empezar a recuperar. La idea justamente es de que este nivel, por eso decidí comprar hoy, es que empiece a recuperarse junto al Merval. Si bien creo que algo de corrección le puede quedar, venir a profundizar esta zona, mientras se mantenga por encima de 1950, 1900 en general, espero que pueda reaccionar con el correr de las semanas. Es simplemente una compra del corto plazo, no mucho más que esto. Y si les está gustando estos análisis, sepan que estoy a diario compartiendo este tipo de información y mucha más compleja, noticias, Estados Unidos, Argentina, mercado local, acciones del mercado internacional,
acciones del mercado local también, criptomonedas y mucho más en mi canal de Telegram, donde hago una apertura del mercado, les comento qué tal, cómo puede suceder la jornada o qué puede suceder, cómo se puede desenvolver, lo mismo con el cierre, cuando finaliza, y compartir muchísima información muy relevante que si les interesa tienen los enlaces acá abajo para sumarse a esta hermosa comunidad donde somos casi 2.500 personas. Los espero nomás para compartir la jornada de los mercados de lunes a viernes. Dicho todo eso, ahora sí podemos pasar a Vista y al sector energético, donde está en un punto interesante. De hecho, es la última que compré para consolidar lo que yo tengo de acciones del mercado local, que son Galicia, Pampa, Gas del Sur, YPF, Vista y el bono GD30. Con eso me voy a quedar especulando a una posible victoria del gobierno de turno y veremos si una recuperación de los activos argentinos, siempre y cuando esperemos Estados Unidos se mantenga al alza, que eso es lo que preveo para lo que reste del año, y veremos si se recuperan esos activos. Creo que está en un muy buen punto, tengamos en cuenta que en los últimos un poquito más de 2 meses ha corregido un 30% y ha tenido sus ligeras recuperaciones, en este caso un 7%, en este otro, perdón, de un 8, 9, así que tranquilamente de este punto podría corregir algo más, al menos hasta los 42, que es una zona de techos. En el RSI diario no está en sobreventa y en H4 tampoco, pero creo que de este punto puede comenzar a recuperar hacia los 42. Luego también toca barajar y dar de 9, zona 42 y 43, que es resistencia al corto plazo y cuando está por encima de soporte, pero veremos qué tal. Puede profundizar un poquitito más esta zona, pero a partir de estos niveles espero y especulo con que pueda recuperarse. Luego ya nos vamos a otro tipo de acciones, como puede ser el caso de Edenor. También ha sufrido una corrección muy fuerte desde el máximo de este mes de agosto, una corrección de un 33%, cerrando hoy su primera vela de indecisión en una zona, fíjense, antes fue techo durante gran parte del 2024 y supo ser el soporte antes de iniciar el último gran rally donde se voló prácticamente en 2 meses, subió un 133%, una locura, y estamos en estos mismos precios, zonas de 22, 21, tras un RSI casi en sobreventa, y si lo vemos en pesos, no respeta ninguna zona de soporte interesante, de hecho la que nos quedó más cerca está en los 1360, 1300, pero también cerra esta vela de indecisión y creo que si en dólares arranca, si en el ADR rebota, esto podría generar un rebote al menos hasta la zona de 1650 aproximadamente. Esperemos que así sea, porque también se fue bastante castigada. Luego tenemos que ir a otra que nos va a quedar, por ejemplo, el caso de Metrogas, Gas del Norte y Transportadora de Energía Eléctrica, que no tienen ADR, pero creo que vale la pena mencionarlas. Su primer vela de indecisión, luego de una gran corrección también de un 30%, no está en una zona de soporte, de hecho los 1800 es el techo ahora, porque fue soporte, pero ahora le está costando, y mientras se mantenga por debajo, cabe la posibilidad, no sé si de continuar mucho más la corrección, hasta como mucho, como les digo, los 1600, pero sí de que lateralice. Recién al posicionarse por arriba de 1800 y moneditas, con una vela de este estilo, es lo que nos garantiza que la corrección terminó y que después toda esta zona de 1800, 1740 pasa a ser utilizada como soporte. Así que veremos si ese escenario se da. Bastante atractivo. En caso de darse, el objetivo a buscar sería la zona de los 2000, 2060 aproximadamente. Luego tenemos que pasar a Pampa. Pampa, ahora sí, les voy a marcar algo que está bastante interesante para observar. Estamos en un nivel de unos mínimos bastante importantes, casi en los mínimos de abril, apenitas por encima, se le puso con la vela alcista del día de hoy un freno a la corrección reciente. Como mucho, si esto empieza a recuperar, si no pierde los 65, 64, podría subir un 8, 10% como mucho hasta la zona 72, 74 y darle continuidad a este rango, a este mercado lateral que como ven tiene un suelo en 68, va a la parte alta. Suelo en 68, va a la parte alta. Suelo acá un poquito más profundo, 66, 65, podría ir a la parte alta, sí, pero primero tendría que pasar por la parte media de los 72, 73. Y si lo vamos a ver en pesos, acá también hice una compra del cortísimo plazo, como la de IRSA, por ejemplo. Tengo la compra de largo plazo, como les comenté, para fin de año, pero está más cercana a los 3.400. Esta es una del corto plazo, donde espero que no pierda el soporte de los 3.600 barra 3.550 y pueda recuperarse hasta casi los 4.000. Teniendo esto en cuenta, ese sería el rebote y el soporte a perder y a vigilar 3.500. Claramente esto no es recomendación de compra, simplemente les comento lo que estuve haciendo hoy
en los mercados. Y lo que pienso del corto plazo y lo que veo en el medio y largo plazo. Sobre todo de acá a fin de año, no es tan largo plazo porque la verdad que estamos muy cerca, pasó rápido el año, nos queda septiembre, octubre, noviembre, diciembre, prácticamente 3 meses y medio, porque hay una parte de diciembre que es bastante volátil, es fin de año y muy incierta, sobre todo en mitad de diciembre, de cara a justamente terminar el año, así que podemos decir y argumentar tranquilamente que faltan no más 3 meses y medio, una locura, lo rápido que pasó el año. Y ya pasando a Gas del Sur, me gusta bastante, ustedes ya saben que creo que es mi debilidad Gas del Sur, por eso todavía la tengo, creo el primer precio, ahora les voy a mostrar en pesos, lo tengo más o menos en 6.400 y no he vendido, me hubiese gustado comprar más barato, pero no me animé en ese caso, preferí esperar un poquito más la confirmación, terminé comprando más caro, pero está bastante bien, miren lo rápido que se está recuperando, si bien en pesos le cuesta porque ahora tiene que ganar los 7.500. Creo que por el ADR, si bien no llegó al soporte de los 25, que es el más marcado, puede empezar a recuperar y acercarse a los 28, 29. Estamos hablando de ir a un 6-7%. Me gusta, hay que esperar, hay que tener paciencia, veremos si empieza a recuperarse. Dentro de todo está en un gran mercado lateral, por encima de los máximos, recuerden, del 2018. Vamos a pasar rápido también a Transportadora Gas del Norte. Acá les había comentado que era muy probable, es más, déjenme que se los muestro acá en el mensaje de ayer cuando hice el cierre, era muy probable que... No, esta es la apertura. Las más perjudicadas fueron Transportadora Gas del Norte, tras la corrección de ayer, menos 10 y demás. El sector bancario está siendo bastante castigado. No. Acá no lo había comentado, creo que lo había comentado para el grupo VIP, pero igual, en fin y al cabo, tras la fuerte corrección de ayer, lo que les había dicho es que tras una caída del 10% es muy probable que al otro día recupere. No se ven muy seguidas caídas del 10% y luego una corrección más del 5%. Yo les decía que a los chicos que están en el grupo VIP que era probable que, como mucho, corrija un poquito más. Haga este movimiento y después se vaya al alza. Vino, buscó la zona de 3.000. Desde este punto rebotó, subió ¿cuánto? Un 5% ya. O sea, creo que está bastante bien. Podría subir otro poquito más si el mercado en general repunta hasta un 6%, 7%, 3.450. Y mientras se mantenga por encima de los 3.000, el rebote está latente. Si bien la tendencia no está para nada clara, no está ni alcista ni bajista, sino muy lateral, miren que estamos en los mismos precios de hace un año, yo creo que de este punto, aunque sea algo, puede recuperar y continuar así lateralizando. Y ya vamos terminando el video charlando de transportadora de energía eléctrica y después YPF, que si bien rechazó los 2.800, se mantiene por encima de 2.400, y esta es una que también me hubiese gustado comprar, pero no llegó al punto más cercano que a mí me gustaba. Lo más cercano a los 2.400, incluso por debajo de eso, me hubiese encantado. Tras respetar esta zona, o al menos parece que está respetando, siempre y cuando se mantenga por encima de estos niveles que estoy marcando acá, la idea es que vaya a buscar los 2.800. Si el Merval repunta, iría por los máximos, pero de momento este es el rango en el que se mueve, vino a buscar la parte baja, debería ir a por la parte alta. Y ya para terminar, tenemos YPF que recuperó gran parte de lo que perdió ayer, estando bastante lateral, pero como les había marcado, por encima de los mínimos de abril aún, a pesar de todos los problemas que viene transitando legalmente, tampoco problemas wow, ¿qué tal? Porque desde lo técnico y desde la productividad va excelente, así que si lo tenemos en cuenta, miren, el mismo precio de marzo, ya bastantes meses lateralizando, está en la parte baja, podría ir tranquilamente a la parte alta, desde este punto espero que repunte aunque sea hasta los 34. Vaya a buscar esa zona, estamos hablando de una recuperación de un 8-9% tranquilamente, lo que sería en pesos ir hacia la zona más o menos de los 44.000 tras haber respetado el soporte de los 40.000. Una zona que ha sido utilizada como techo, miren en abril, lo mismo en mayo y junio, y se frenó un poquito en julio antes de la ruptura, pero siguió de largo nomás. Así que este sería el 1, 2, 3, sexto toque a esta zona de precios. Y hasta acá con el video del día de hoy, espero que les haya gustado, que les haya servido. Cualquier consulta la dejan en los comentarios o se pueden pasar por el canal de Telegram donde con gusto responderé todas esas dudas que surjan en base a los activos, al video, al análisis y demás. Muchísimas gracias por verlos hasta este punto, espero que tengan una excelente semana, porque recién hoy es martes, que transiten lo mejor posible lo que resta de ella y nos estaremos viendo en el próximo video que probablemente sea el viernes, no creo que haga un video hasta el viernes, y recuerden que todos los viernes hacemos el análisis de esas acciones y el resumen semanal de esas acciones que ustedes piden a través del canal de Telegram. Por eso les digo que se pasen por ahí, ya que van a poder votar y elegir cuáles quieren que sean esas acciones que salgan en el próximo video. Como les digo, les mando un fuerte abrazo a todos, espero que estén muy bien y nos vemos
en el próximo video.